Antes de iniciar la participación de nuestros invitados, quiero leer un correo electrónico que nos llegó el día de ayer y que a la letra dice: Virginia, 19 de abril del 2017. Luis Urteaga Cabrera nos noqueó a todos los que en 1969 soñábamos con la novela Río, colmada de empalizadas, y que íbamos a escribir para arrastrar al boom entero. Aún Juan Ojeda, que era poeta hasta el tuétano, fue noqueado por Luis Urteaga Cabrera cuando llegó a Lima la noticia que había ganado en Buenos Aires, frente a competidores de toda América Latina, el premio de novela Primera Plana. El sueño de Juan Ojeda era convertir en un caudaloso poema los 3 tomos del Capital de Karl Marx, pero también tenía la ilusión de escribir una novela única de 1000 páginas, la entrevista de 15 minutos de una comisión de trabajadores en huelga con las autoridades del Ministerio de Trabajo, mientras los huelguistas esperaban en la calle frente a las fuerzas represivas del gobierno, armadas hasta los dientes. Justamente fue Juan Ojeda quien me buscó con el suplemento dominical del Comercio en las manos para mostrarme la noticia del triunfo de Luis Urteaga Cabrera, a quien ninguno de los dos conocíamos personalmente. Luis Urteaga Cabrera no frecuentaba el bar Palermo en La Colmena, y menos el Chino Chino o el Pacharaco. Era pues un escritor formalito y disciplinado, aunque en la fotografía que mostraba el dominical del Comercio aparecía más bien con una pinta de bohemio existencialista, con una cafarina negra de cuello alto y anteojos oscuros. De hecho, con ese triunfo internacional repentino, Luis Urteaga Cabrera nos había noqueado a todos, y en parte quedábamos como que éramos pura boquilla. Contento y emocionado me adhiero a este homenaje, y seguro que conmigo también lo harían Juan Ojeda y el bien peinado Chacho Martínez. Además, soy deudor de Luis Urteaga Cabrera. Sin conocerme, él votó a favor de Canto de Sirena en la Bienal de Novela José María Arguedas. No solo votó, indagó a través de Juan Murillo, con quien trabajaba en una división creativa que dirigía el poeta Pablo Guevara en el Ministerio de Educación. ¿Quién chicha podía ser el autor de un raro simulacro de testimonio? Aún dudoso de la identidad del autor, Luis Urteaga Cabrera dio su veredicto a favor de Canto de Sirena. Mi agradecimiento tardío y mi homenaje puntual con este merecido premio de reconocimiento a su trayectoria que le entrega acertadamente la Casa de la Literatura Peruana. Un salud para todos. Goyo Gregorio Martínez. Bien, vamos a darle luz a la palabra al escritor Ricardo Virués, que va a dar un testimonio, una apreciación sobre la obra de nuestro autor por favor, Ricardo. Muchas gracias, amigos, muy buenas noches. Este día especial donde homenajeamos a Luis Urteaga es especial por varias razones, y en parte yo estoy envuelto porque la obra de Lucho y él también ha afectado de alguna manera mi vida. Voy a tratar de contar algunas cosas, aunque ya acabo de enterarme de cosas que aparecen en el video y que desconocía totalmente. En primer lugar, quiero decirles que el primer cuento que leí de Lucho Urteaga se llamaba Carretera de Penetración, que Ricardo González Vigil había seleccionado en uno de los tomos del cuento peruano. Y me sorprendió ese cuento por una razón.
Yo era un escritor joven entonces y tenía cierta bronca con la literatura peruana porque sentía que había un maltrato hacia determinados personajes que siempre salían derrotados. Mientras que en la obra, en ese cuento de la obra de Lucho, el personaje obrero que se enfrenta al capataz sale triunfante, se enfrenta. Yo veía por primera vez en la literatura peruana, separando a Ciro Lejía, veía a un personaje popular que le hacía frente, que no tenía miedo, que no era humillado, y por aquella época, cuando yo vivía en la Amazonía, descubría también otra cosa relacionada con este cuento, que mientras en la costa y en la sierra, durante la colonia y la república, la mayoría de rebeliones habían sido aplastadas, ¿no?, por las fuerzas de turno, en la Amazonía se habían registrado más de 400 rebeliones, todas exitosas por parte de los pueblos indígenas, ¿no?, que habían hecho casi imposible la colonia en la Amazonía, que es la parte más amplia del territorio peruano y sin embargo donde la colonia prácticamente no había existido. Y eso implicaba una mirada distinta de la historia del Perú. Este cuento, Carretera de Penetración, me movía. Yo no había leído todavía Los Ilegítimos de Brando Pérez Guaranja, donde efectivamente se modifican la suerte de los personajes marginados, mientras que este cuento, Carretera de Penetración, venía a dar un salto distinto de la suerte de los personajes. Para un narrador, la suerte de los personajes es algo básico. Luego, ya saliendo de esa primera sorpresa, hacía teatro, había salido de San Marcos y me dedicaba a hacer teatro y a escribir artículos de crítica literaria en el diario La República. Y conocí a la que sería mi esposa poco después, Magali, que está acá presente. Ella hacía una obra de teatro llamada Danza de las Ataduras. Y luego me enteré que la Danza de las Ataduras era una obra de Luis Urteaga Cabrera, precisamente. No sabía en ese momento quién era Luis Urteaga, sabía que había escrito ese cuento que les acabo de mencionar y me dediqué posteriormente de conocer a la que sería mi esposa a dirigir esa obra, ¿no? Ya, como pueden ver, ya tenía un cierto conocimiento directo e indirecto de la obra de Lucho, y cuando vine a Lima en uno de esos viajes que hacía de Iquitos, a donde viajé por 2 semanas, pero me quedé a vivir 7 años, me encontré con Jorge Luis Roncal, que me dijo: oye, acabamos de reeditar la novela de Luis Urteaga, Los Hijos del Orden. Me entregó esa edición de pasta negra y letras rojas, todavía la recuerdo por el contraste violento, y leerla fue una cosa extraordinaria. Es muy difícil que un libro de narrativa golpee tanto, ¿no? Yo he escuchado testimonios de personas que señalan que no han podido sino otra cosa que llorar al final de ese libro por el grado de violencia, de injusticia que manifiesta. Entonces conocí a Lucho Urteaga gracias a la ocasión de presentar el libro Los Hijos del Orden en Lima, y nos fuimos luego a Huancayo. Presentamos el libro con Manuel Jesús Vaquerizo, que vivía en aquella época, y nos fuimos a Chiclayo, nos fuimos a Chimbote. Néstor Tenorio estaba en Chiclayo, recuerdo perfectamente. A partir de allí comenzamos a hilar una amistad con Lucho, pero la sorpresa siguiente, porque creo que la presencia y la obra de Lucho Urteaga nos depara sorpresas constantes, vino luego con la publicación de su libro El Universo Sagrado. Por aquella época yo ya había comenzado a investigar sobre literatura amazónica, ya había publicado mi libro de crítica a letras indígenas en la Amazonía peruana, y quedé sorprendido de que ya no eran los lingüistas, los profesores y los curas los que hacían recopilación de tradición oral indígena, sino esta vez era un escritor. Que un escritor haga una recopilación de tradición oral es algo extraordinario, porque trata el relato oral de otra manera, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a imaginar el relato oral con los nombres que hemos heredado desde la colonia. Los tratamos como mitos, leyendas, folclore, superstición y todos esos términos coloniales que tratan de minimizar el valor literario de la tradición oral. En el caso de Lucho Urteaga, el cuento de pronto tenía otra dimensión, de pronto alcanzaba un estatus literario extraordinario, y uno quedaba sorprendido. Nos habíamos acostumbrado un poco a la calidad de la verdadera Biblia de los Kashinaba, de Marcel Danz,
o Mitos e Historias Aguarunas, del Jornal Laguna, unos libros extraordinarios de recopilación. Pero esta vez, con esta recopilación Shipiba, asistíamos realmente a otra manera de entender la literatura. Lamentablemente, la crítica de la época no entendió el aporte que se estaba dando a la literatura peruana de incorporar otras formas de narrar y otros personajes a ese universo de la literatura peruana, que fue luego reforzado a niveles que yo diría hasta ahora han sido superados con ese libro de cuentos extraordinario que es El arco y la flecha. Para muchos, El arco y la flecha es el libro de cuentos que nos va a dar un nivel, el nivel más alto logrado por Lucho en el tratamiento del cuento, por varias razones. Quiero mencionar algunas porque obedecen un poco a la línea de investigación que estoy siguiendo sobre la tradición oral. En primer lugar, la retórica, la adjetivación abrumadora ha sido la línea estilística seguida por la mayoría de los narradores peruanos. Tanto Arguedas, Vargas Llosa y otros escritores nos sorprenden por la belleza de su retórica, ¿no? Una belleza extraordinaria. Pero el lenguaje despojado que pone en primer lugar el argumento y la buena historia es muy difícil de encontrar en la narrativa peruana y la encontramos casi por primera vez en este libro, Los Hijos del Orden. Y lo curioso es que se trata de un estilo narrativo seguido por la tradición oral andina y también la amazónica. Y si continuamos con las comparaciones, es la manera dominante de la narrativa anglosajona también, ¿no? Donde se prioriza la narración de la historia, de la anécdota, y todo el desarrollo de las técnicas están en función de cómo contarnos mejor la historia. Mientras que en la narrativa peruana no ha ocurrido eso, es muy difícil encontrar una variedad de técnicas, y por esa razón la conciencia narrativa del escritor es menos notable en la narrativa peruana que en narradores de otros países, de otras tradiciones, digamos. Y entonces el universo sagrado comenzó a sorprender a tirios y troyanos, ¿no? Esa frase de Eduardo Galeano de que con este libro asistimos a esa experiencia de el lenguaje más depurado y la alta imaginación se unen en un solo vuelo, decía, nos daba de entero con una forma diferente de construir tradición narrativa peruana. Y además asistíamos a lo que ya se había previsto en Los Hijos del Orden, que era el surgimiento de nuevos personajes inéditos para la narrativa peruana. Si con Los Hijos del Orden se daba voz por primera vez en nuestra historia literaria a personajes populares marginados, inmigrantes, niños que apenas podían hablar castellano, o niños que vivían en estado de miseria, por primera vez veíamos hablar de otra manera. En Los Hijos, El arco y la flecha eran los shipibos, estos personajes indígenas que construían historias que ya no eran recopilación de tradición oral, sino ya era creación de cuentos extraordinarios, que hizo decir a Miguel Gutiérrez que eran cuentos solo comparables con los maestros como Kipling, Quiroga, ¿no? Isaac Babel, esos maestros que nos sorprenden porque el cuento llega a niveles de agotamiento y de sorpresa, y además ocurría algo extraño. Los personajes ya no llevaban nombres indígenas, sino que llevaban la traducción de los nombres indígenas, y sentíamos que era hermoso porque el personaje podía llamarse Flecha Veloz, ¿no? Luna con manchas, y ya no el nombre en shipibo como fue al comienzo. Si ustedes recuerdan, podemos hacer la comparación con esa película llamada Danza con Lobos, ¿no? de Kevin Costner, aquella hace muchos años, porque pensábamos siempre que aquellos nombres solo pertenecían a las culturas originarias norteamericanas, pero resulta que era una manera de nombrar de todos los pueblos originarios de América, incluso de los Andes, pero que nadie se había dado el trabajo todavía de traducirlo y de nombrarlo de esa manera y con esa belleza. En fin, finalmente, porque esto es apenas el comienzo, también deseo señalar el aporte en el lenguaje depurado, en el sentido del lenguaje funcional a la historia.
yo les había señalado al comienzo lo extraordinario que es descubrir a un escritor consciente de su técnica, ¿no es cierto? Eso es difícil. Vargas Llosa lo es, Seín Zorrilla es uno de los escritores más conscientes de su técnica. Goyo Martínez, el extraordinario Goyo, que tiene una prosa excepcional también. Y descubrir en Lucho Urteaga esa conciencia hace que uno esté seguro que al comenzar una lectura vamos a descubrir o vamos a sumergirnos en una serie de descubrimientos que nos van a sorprender. Y finalmente, esto tiene que ver un poco con el desarrollo del estilo. Les hablé del estilo depurado de Lucho, pero este estilo ha sido un proceso. De los hijos del orden a El arco y la flecha hay un proceso evidente en el uso del lenguaje y en el manejo de la historia. Mientras que en los hijos del orden ustedes van a poder advertir la preocupación por la variedad técnica. Creo que todos los escritores jóvenes tienen o tenemos esa preocupación. Queremos dominarla y para dominarla mejor la usamos, cometemos errores, nos abrumamos de una serie de técnicas hasta que cuando se llega a la madurez nos despojamos de cualquier abundancia de técnica y llegamos a la expresión más depurada. Eso ha pasado con la prosa de Lucho. Si ustedes comparan Los hijos del orden con toda la belleza lírica que contiene, con esa belleza contenida y dolorosa que tiene ese libro, con el otro libro que es Los hijos del orden, van a encontrar ustedes el acceso a la maestría narrativa. Y por esa razón admiramos a Lucho, queremos a Lucho y ahora lo felicitamos, aunque quizá no me escuche mucho, pero te felicito, Luis Urteaga, por tu gran entrega, por tu trabajo a las letras y por enseñarnos que la literatura es algo más que escribir, es también parte imprescindible de nuestra vida. Muchas gracias.